Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a empezar con esta sesión. ¿Pueden escucharme, por favor? Confírmenme que pueden escucharme para empezar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar con esta segunda sesión del tema de electricidad con la herramienta Autodesk Revit. El día de ayer hemos visto mucho del tema de las nociones que nos sirve para poder avanzar con el tema de las instalaciones. Hoy día ya, por favor, requiero que tengan Revit a la mano, Navisworks también, porque vamos a ver un par de cosas. Vamos a empezar a explicarnos entender, ¿no? Cómo Revit genera todo este tema de la documentación en lo que es el tema eléctrico, ¿sí? Recuerden que esto pertenece a lo que es el curso de Revit Meta Avanzado. Estamos ya en la sesión número 10 en el tema de inicio de configuración de Revit. Vamos a ver el tema de lo que es modelado de instalaciones eléctricas. Y vamos a ver lo que son las configuraciones previas antes del modelado, ¿sí? Entonces, un proyecto eléctrico implica que nosotros diseñemos la ubicación de los distintos elementos y la manera en que estos se van a conectar. El diseño termina cuando nosotros determinamos los conductores, las tuberías y la forma en que se va a conectar hacia la parte externa, hacia la parte de la acometida externa, ¿no? Entonces todo este diseño nosotros lo vamos a volcar en Autodesk Revit, pero para lo cual necesitamos muchas consideraciones previas, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es el tema de la configuración eléctrica, y para esto vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿sí? Luego vamos a ver un poco de la relación entre arquitectura y estructuras, entre arquitectura y eléctricas, y luego vamos a ver el tema de lo que es de la creación de una pequeña familia. Todo esto lo vamos a hacer primero con las plantillas que tiene Revit por defecto, y en las siguientes dos sesiones vamos a revisarlo, vamos a revisar el tema de modelado, uno guiado y el otro en una sesión tipo taller, ¿sí? Como les comentaba a los que están siguiendo esto en vivo, el día de mañana y pasado mañana no vamos a poder tener las sesiones debido a que tengo un viaje, así que espero que sirvan disculpar ese asunto, ¿sí? Lo vamos a continuar entonces a la siguiente semana, el día lunes y martes, de ser posible. Igual les voy a comunicar, ¿sí? Listo, pero empecemos. Vayámonos por favor hacia Revit. Y lo que vamos a hacer es iniciar desde las plantillas, ¿no? Voy a crear un nuevo proyecto. Recuerden que aquí en examinar podemos dirigirnos a la carpeta donde están los diferentes tipos de proyectos, ¿no? En este caso, fíjense, yo mismo no tengo las plantillas adecuadas, ¿no? Es algo que me ha pasado. Entonces yo puedo irme a alguna ubicación en mi red, ¿no? En este caso voy a ir a rescatar mis plantillas, ¿no? Sí, aquí están las plantillas que tenemos, ¿no? Las plantillas son de construcción, la de arquitectura, la de eléctricas, mecánicas, plomerías, análisis estructural y sistemas. En este caso necesito esta, ¿no? La que se llama Electrical Default. En realidad voy a copiar todas, porque no tengo ninguna, ¿no? Voy a copiar toda esta carpeta. Recordemos dónde están estas plantillas, ¿no? Las plantillas de Revit están en la ubicación... en la ubicación que es disco C, en la parte que es Program Data, Autodesk, aquí donde está RVT 2018, Templates, aquí deberían de estar, ¿no? Ahora sí, cuando yo vaya hacia Revit, me va a aparecer, y yo quiero iniciar mi plantilla desde una plantilla eléctrica, la plantilla que nos da Autodesk por defecto. Estoy iniciando un proyecto nuevo, lo voy a dar a aceptar. Recordemos temas bastante básicos, ¿sí? Aquí yo tengo un punto de inicio, que puede ser mi referencia principal.
También puedo generar referencias como las rejillas, ¿no? Para hacer mi diseño eléctrico yo necesito pues un diseño arquitectónico, ¿no? Porque si no, no voy a poder ubicar mis elementos, ¿no? Entonces, sin ningún cuidado, pues voy a generar una pequeña arquitectura, ¿no? Voy a generar muros genéricos ubicados hacia el eje, conectados hacia el nivel 2. Y por ejemplo, voy a empezar a generar mis elementos, ¿no? Listo. Aquí yo tengo una pequeña arquitectura que voy a seguir complementando, ¿no? No tengo más elementos. Voy a colocar solamente estos. Y una puerta que, por ejemplo, voy a cargar de por aquí, ¿no? Listo. Entonces tengo tres ambientes. Digamos que esta fuera mi arquitectura. Recuerden que una de las formas de generar un proyecto es que la arquitectura y las instalaciones estén en proyectos distintos. En este caso es un ejemplo, ¿sí? Estoy colocando la arquitectura aquí también, ¿sí? Solamente para poder hacer un tema de visualización, ¿sí? Mañana ya vamos a tener una arquitectura más compleja. Mañana, perdón, la próxima sesión vamos a tener una arquitectura más compleja y vamos a poder verla. Mi objetivo el día de hoy es que veamos algunos temas, ¿no? El primero es que veamos que nuestra disciplina siempre esté en una especialidad adecuada, ¿no? Que es el tema de la electricidad. Fíjense que aquí yo puedo tener electricidad, iluminación y potencia, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado esta parte? ¿Sí? Nosotros, en este caso, tenemos una plantilla que tiene una determinada organización del navegador. Esta organización del navegador está ahorita por disciplinas, ¿no? La organización que teníamos en arquitectura por defecto era todo, ¿no? Y ahí estaban los planos de planta por tipo, ¿no? En este caso estaban por disciplina. Y aquí yo puedo editar cómo está en ordenados. Y fíjense, ¿no? Está filtrado de ninguna manera, es decir, se ven todas las vistas. Y está agrupado por disciplina, por subdisciplina, por familia y tipo, ¿no? Esa es la que estaba antes, ¿no? Si yo le pongo todo y veo eso, ¿no? Fíjense, se va a mostrar así. Y en organización del navegador por disciplina se va a ver de otra manera, ¿no? Por disciplina y por subdisciplina. Entonces, cada una de nuestras vistas, por ejemplo en la que estoy, se va a ver como disciplina de electricidad y como subdisciplina de iluminación, ¿sí? Ahí está, ¿no? Fíjense la manera en que se van a ordenar, ¿no? Entonces podría yo generar un duplicado, ¿no? Y este duplicado de repente yo elijo que ya no sea de iluminación, sino que sea, por ejemplo, de climatización. Y va a generar un nuevo escaño, ¿no? Entonces, de esta manera se trabaja en la organización del navegador. Lo vamos a ver un poquito mejor al final, ¿no? En la última clase, que vamos a ver lo que es la generación de plantillas. En la que vamos a hacer una plantilla, por ejemplo, la plantilla de gas. Para que vean cómo se ha ordenado mi navegador de proyectos en este caso. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es generar una plantilla, que en este caso le he nombrado climatización, que se llama iluminación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo le podría cambiar el nombre y decirle que se va a llamar, por ejemplo, potencia, ¿no? Potencia del primer nivel, ¿no? Estos nombres son importantes y ahí está, ¿no? Mi primer nombre. Lo que voy a hacer entonces es empezar a colocar mis elementos, mis aparatos. Voy a utilizar los aparatos que tiene Revit por defecto, ¿no? Voy a irme hacia la parte de instalaciones y en la parte de instalaciones mis aparatos eléctricos están aquí en la parte de dispositivos. En la parte eléctrica tenemos todas estas porciones de botones y vamos a verlas todas, ¿no? Vamos a ver los cables que pueden ser en arco, en spline o en chaflán, ¿no? Como ven aquí. Podemos generar bandejas de cables que vamos a ver en la siguiente sesión. Tubos paralelos, accesorios para las bandejas y accesorios para los tubos, ¿no?
Y en lo que corresponde a los aparatos, tenemos equipos eléctricos donde van a estar las cajas, los tableros, transformadores y otros equipos. Y los dispositivos, que son los terminales, ¿no? Son los puntos finales. Es como decir que estos son los puntos de partida y estos son los puntos de llegada. ¿Sí? Entonces, en este caso yo quiero hacer el primer planeamiento, que sería el tema de las tomas de corriente. ¿Sí? Después vamos a ver también el tema de las luminarias. El día de hoy vamos a ver, vamos a experimentar un poco con las luminarias y todo lo demás. ¿Sí? En este caso yo voy a irme a generar lo que es un aparato eléctrico. Y como vimos ayer, yo tengo, por ejemplo, cargados lo que son tomas de corriente estándar, ¿no? Que todos deberíamos de tener. ¿Sí? Si no las tienen es porque les falta generar el proyecto desde la plantilla adecuada, ¿no? He hecho una arquitectura muy sencilla. ¿Por qué? Porque yo necesito los muros como elemento hospedador de mis elementos, son, ¿no? Entonces son anfitriones de estos elementos. Fíjense que como las puertas y las ventanas, estas tomas solamente pueden ir embutidas en los muros, ya sea que estos muros estén en el proyecto o estén en un filtro, en un vínculo, ¿no? Si me acerco a alguno de los muros, por ejemplo aquí, ahí se va a ir colocando, ¿no? Si yo me voy a un nivel de detalle alto, pues las tomas se van a ver así. Si yo me voy a un nivel de detalle medio, pues se van a ver de otra manera, ¿no? En este caso, el diseño, igual que cualquier diseño, empieza con un esbozo, ¿no? Entonces ahí vamos a empezar entendiendo cómo hace Revit estos temas. En este caso estoy colocando varias tomas de corriente colocadas cerca a los muros. En realidad, estas tomas de corriente deberían estar de acuerdo a las posiciones del mobiliario, ¿no? Entonces, mañana sí vamos a hablar un poquito más de dónde van, a qué altura van, etcétera, etcétera, ¿no? Lo primero que yo quiero ver es que aquí vean, por ejemplo, un tema de lo que es la representación del circuitaje. Es decir, nosotros vamos a tener aquí un circuito que vamos a ir generando. Un circuito es un lazo de cable que une distintos elementos en paralelo en este caso. Estos elementos necesitan puntos terminales, como los que ven aquí, y necesitan un punto de llegada, que en este caso es un equipo eléctrico. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a entender cómo funciona Revit en este caso. ¿Sí? Si yo selecciono alguno de los equipos, me voy a dar cuenta que tiene un conector eléctrico. Este conector eléctrico, fíjense, tiene una potencia y un voltaje, y en este caso un nombre, que es toma de corriente, ¿sí? Si yo me voy a las propiedades de tipo, también tiene un alzado, que significa que es la altura desde el punto de la base, y además aquí están sus datos eléctricos. Yo podría editar esos datos eléctricos en editar tipo, y me doy cuenta que puedo editar la elevación por defecto, el voltaje del interruptor y la carga. Por ejemplo, en mi país el voltaje de una toma de corriente es 220. Y como esta es una propiedad de tipo, yo le doy a aceptar. Todas las demás tomas de corriente son del mismo tipo, son diferentes ejemplares, pero del mismo tipo. Entonces, ahí yo tengo mis 220 voltios en todas las tomas de corriente. Y hablando de lo que veíamos el día de ayer, si yo tengo un elemento, en las propiedades de tipo yo puedo ver la carga que va a tener. Es decir, el cálculo de carga con el cual se va a colocar. ¿Sí? Entonces aquí me está diciendo que estos tienen 180 volamperes, que son casi 0.90 y pico de un watt, ¿no? Entonces tenemos como 180 watts entre comillas, ¿no? Como 160, 170 de repente, ¿no? Entonces ahí está mi elemento. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir no quiere decir que esto va a estar ahí todo el tiempo gastando eso, ¿no? Sino es la capacidad de diseño, ¿sí? Entonces es la capacidad para la que está diseñada. Entonces estas tomas de corriente deben ser diferentes para los elementos de fuerza, ¿no? Va a haber elementos de fuerza que son tomas de fuerza y esas tomas tienen que estar en otro lugar, ¿no? Con otra posición. Preguntas, por favor, si tienen alguna consulta hasta ahora.
Sigamos, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es empezar a ver el tema de cálculos, ¿no? Primero tengo que generar los circuitos y tengo que conectarlo a un elemento. Sí, José Luis nos pregunta si la simbología se puede cambiar. Sí, ¿no? Como hemos visto en los temas de creación de familias genéricos, un elemento se puede editar. Y este elemento editado en las vistas de plano de planta obedece a un símbolo. Fíjense, ¿no? Esto de aquí es una notación. Es una notación genérica. Entonces, dentro de esta notación genérica, yo puedo editarla. Y aquí yo puedo buscarle otro tipo de simbología, ¿no? Como por ejemplo, yo quisiera colocarle una línea adicional, ¿no? Ahí está, le coloco la línea adicional y le digo cargar el proyecto y cerrar. La voy a cargar en la toma doble. Le digo que sí deseo guardar los cambios. Le digo símbolo de toma de corriente. Y aquí ya lo guardé, ¿no? Y lo voy a insertar, ¿no? Y lo que necesito es reemplazarlo, ¿no? Simplemente, ¿no? Reemplazarlo porque aquí este elemento tiene un control de visibilidad, ¿no? El texto de la etiqueta depende de algunos elementos. Entonces, esa simbología puede cambiar, ¿no? Simplemente, ¿no? Sí, disculpen, no me había fijado en los micros. Silenciar a todos. Listo. Disculpas, no estoy con los audífonos el día de hoy. Sí, sigamos. Gracias por avisar. Entonces, así yo puedo cambiar el símbolo, ¿no? Yo podría cambiar el símbolo porque es distinto, ¿no? En algunos lugares es cuadrado, en algunos lugares está al revés, ¿no? Por ejemplo, en mi país, el círculo es tangente a la pared, ¿no? No como aquí, ¿no? Y se puede cambiar la etiqueta también, ¿no? Solo vamos a ver mañana. Hoy día vamos a ver un poco de edición, pero mañana vamos a ver un poco de la simbología también, ¿sí? Sigamos. Entonces, lo que yo quiero... A ver, Boris tiene otra pregunta, ¿no? Dice, la toma de la carga se muestra en volt ampere. ¿Se puede cambiar a watt? ¿Sí? En gestionar tenemos lo que son las unidades de proyecto. Las unidades de proyecto del tema de electricidad nos ve también el tema del potencial eléctrico o la carga en algún lugar, ¿no? La potencia aparente, por ejemplo, ¿no? La potencia aparente está en volt amperes. Yo la podría buscar en kilovatios, por ejemplo. Hay que encontrar el parámetro exacto que tiene esto, ¿no? Por ejemplo, esta vez, carga en 0.18 kilowatts. ¿Sí? Entonces, en las unidades podemos encontrar en la parte eléctrica, en la parte de la potencia aparente, en este caso, las unidades, ¿no? Acá están los vatios, con 2 posiciones decimales, y listo, ¿no? Ahora sí, ¿no? 180 watts, ¿no? Listo. Ya lo cambié a watts. Ahora vamos a ver el tema del tablero. ¿Sí? Vamos a colocar aquí un tablero. Ese tablero está en instalaciones. Aquí donde dice equipos eléctricos, yo le puedo añadir una familia. Porque las familias de tableros que yo tengo aquí no me van a servir. Así que voy a cargar una familia. Esperemos que esta computadora tenga los elementos cargados. Creo que sí. En mi librería yo tengo que ir hacia la parte que dice electricidad o eléctrico. En la parte de instalaciones, en la parte de energía eléctrica, en la parte de distribución. Yo puedo encontrar el panel que se llama panel de superficie o empotrado de fase única. Aquí hablamos un poco de lo que son las fases, ¿no? Un sistema eléctrico tiene pues una o 3 fases, ¿no? En el sistema de 3 fases es el sistema de distribución. A mi edificio, si es muy grande, le va a entrar voltaje o corriente trifásica, ¿no? Suministro trifásico. Pero en cada uno de los niveles yo voy a tener lo que es un sistema monofásico. Si hiciéramos una casa, pues la casa solamente tendría monofásico, ¿no? El suministro es de solamente una fase, ¿no? Y bueno, por eso es que necesito un panel monofásico, ¿no? Aquí está, superficie y empotrado. Superficial y empotrado. Y aquí en empotrado yo lo voy a colocar y lo va a representar con una cajita, ¿no?
Nuevamente yo podría editarlo para representarlo con el símbolo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se le pone una pequeña línea y así se representa este símbolo, ¿no? Una pequeña línea en la diagonal y se pinta, ¿no? Podríamos colocarlo. Mañana vamos a ver ese tema en la simbología. La próxima sesión, perdón. Entonces, lo que me falta es empezar a verificar cómo voy a cambiar estos elementos, ¿no? Porque ahorita yo los trataría de conectar y me van a salir un error. Seguramente ustedes han tratado de conectar los elementos y les ha salido un error. Entonces vamos a ver algunos detalles, ¿no? Voy a abrir un Excel pequeño para ver la parte de la configuración, ¿sí? Entonces, la configuración eléctrica de Revit requiere de varias cosas. Por ejemplo, la definición del voltaje. El voltaje es una variable que cambia de país en país, ¿no? Cada país tiene diferentes tipos de voltaje. Por ejemplo, el trifásico es diferente al voltaje monofásico. Voy a hacer este ejemplo así, ¿no? En mi país el voltaje es 220 voltios, ¿no? El amperaje, pues, depende de la cantidad de carga, ¿no? Ahí está. El amperaje es una variable, ¿sí? Es en amperios. La potencia, o la potencia aparente, como le queramos llamar, está en watts, ¿no? Y esto es la carga que vamos a ir calculando. Entonces lo primero que yo voy a hacer es definir este voltaje. Es lo primero que vamos a ir viendo. Después de la definición del voltaje vamos a tener lo que es el sistema de distribución. O sea, cómo se está distribuyendo mis elementos en mi edificio. En este caso, cuando ya es un edificio final o la parte final, pues va a ser monofásico, ¿no? Vamos a configurar estos dos temas primero, ¿sí? Que sean de 220 voltios y que sea monofásico. Entonces, en Revit, nosotros tenemos una configuración eléctrica. Esta configuración eléctrica es la que vamos a ir modificando. La configuración eléctrica se encuentra en gestionar, en la parte de lo que es configuración eléctrica, que tiene el atajo ES, ¿no? ES significa Electrical Settings, ¿no? Lo voy a colocar, voy a abrirlo y me abre un panel. Este panel que ustedes ven es el tema de la configuración eléctrica que vamos a ir modificando. Vamos a verificarla todas y vamos a ir viendo todos los temas de la configuración eléctrica. Por ejemplo, aquí nos habla de lo que es la línea oculta, ¿no? Dice dibujar líneas ocultas, el estilo de línea que va a haber. Vamos a ver en qué momento afecta todo esto, ¿no? La separación interior, la separación exterior, la línea única, vamos a ver. Luego en la parte general nos dice el separador del conector eléctrico, ¿no? Vamos a ver dónde afecta esto, los estilos de datos, la descripción del circuito, la nomenclatura del circuito por fases, el uso mayúsculas de nombres y cargas, la secuencia del circuito, la potencia del circuito, el desfase del camino del circuito, ¿no? El ángulo, fíjense, ¿no? Para lo que son los tubos, Revit puede utilizar cualquier ángulo o puede utilizar ángulos variables, ¿no? O puede utilizar ángulos en concreto, igual que en sanitarias, ¿no? En el tema del cableado yo tengo una configuración, un cálculo, ¿no? De los tamaños de cable de acuerdo a una capacidad de amperios, ¿no? Como lo que veíamos ayer. Entonces, de acuerdo a cada tipo de material, de acuerdo a la temperatura de diseño de los materiales y de acuerdo al envoltorio, por ejemplo el THW, tenemos distinta corriente, tamaño, diámetro de nuestros elementos. Además, cada tamaño se elige con un factor de corrección de acuerdo a la temperatura y a lo que es el conductor de tierra también tiene un diseño, ¿no? Es decir, para tanto amperios se tiene un tamaño de cable. Los tipos de cableado se ven aquí, ¿no? El cable ya es un conjunto, casi como la configuración de las líneas en Revit, ¿no? Tendríamos un nombre, un tipo de cable, que es de un tipo de material con una determinada temperatura, con un determinado aislamiento, un tamaño máximo y demás, ¿sí? Pero eso todavía no lo vamos a ver. Vamos a ver lo primero, que es la definición del voltaje. En esta plantilla lo que tenemos es una definición del voltaje inicial.
Y vamos a añadir aquí abajo un voltaje nuevo. Me he equivocado, voy a eliminar el otro. Y aquí le voy a decir que tengo un voltaje, por ejemplo, el voltaje de 220 voltios, ¿no? Este valor nominal es de 220 y puede tener un mínimo y puede tener un máximo numérico. Por ejemplo, le voy a poner 230, ¿sí? Estas variaciones pues obedecen al tema de lo que es la calidad de energía. Cada país tiene un determinado valor de calidad de energía y una variación máxima estipulada, ¿no? En este caso yo le estoy poniendo ese valor, ¿no? Una vez que he definido el voltaje, puedo definir el sistema de distribución. Y en el sistema de distribución tenemos algunos sistemas previos, pero ninguno, por ejemplo, nos va a poder ayudar en nuestro caso, porque tienen diferentes valores de voltaje, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá tengo 220, 240, 120, que es el voltaje entre línea y tierra y el voltaje entre fases. Aquí yo le voy a decir que voy a añadirle un voltaje, un sistema, que va a ser el monofásico de 220, ¿no? El panel de fases es única, la cantidad de cables son 3, y entre las dos fases tengo 220, y entre línea y tierra le voy a poner que también hay 220, ¿sí? En este caso, ¿sí? Luego más adelante vamos a ver las variaciones de todo esto. En este caso estoy generando un sistema de distribución monofásico. Primero he definido el voltaje y luego estoy generando un sistema. Aquí también tenemos configuraciones de las bandejas, configuraciones de los tubos, el cálculo de las cargas y las tablas de planificación, ¿sí? Pero por el momento vamos a dejarlo ahí. Le doy a aceptar. Y ahora lo que sucede es que mi tablero tengo que adaptarlo a mi sistema y a mi voltaje. Primero le digo, cojo el tablero y en el tablero le digo editar tipo. Y en la edición de tipo a mi tablero le voy a decir que el voltaje del panel va a ser de 220. ¿Sí? Y listo. Luego, en las propiedades del tablero, pero en las propiedades de ejemplar, yo voy a tener aquí un sistema de distribución. Y este sistema de distribución lo voy a tomar como monofásico de 220. Y esto solamente va a funcionar si es que el tablero tiene pues los voltajes indicados, ¿no? Fíjense, esto es toda la configuración que yo tengo que hacer para que mi sistema se pueda conectar. De otra manera no se conecta. Yo selecciono mi elemento y fíjense, tiene 220 y 180 watts. Este elemento de aquí tiene pues también 220 voltios y 220 vatios, ¿no? Ahorita no hay nada conectado y por eso es que sus datos eléctricos tienen 0 watts, ¿no? Vamos a hacer estas conexiones, ¿sí? Primero selecciono un elemento, por ejemplo mi toma de corriente, y lo que voy a decirles es que voy a generar un sistema de potencia. Solamente estoy generando uno. Un sistema de potencia es un circuito eléctrico, es una conexión. Los circuitos eléctricos tienen que estar conectados a un panel. En este caso yo le voy a decir que el panel va a ser este que yo tengo aquí. Fíjense que estoy conectando una toma de corriente hacia mi panel, ¿sí? Y genera un circuito. Esto lo que ven aquí en azul es el circuito, es la conexión, ¿sí? Ahora fíjense que mi circuito tiene algunos datos, luego los vamos a analizar. Por el momento yo quiero que este circuito también se represente en cables. Así que aquí encima yo tengo el que dice cable narco. Entonces va a transformar, además de ser un circuito, también va a generar un cable. En este caso, el cable es una representación, es un arco que nos indica la conexión. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Todavía he solamente conectado una toma hacia mi tablero. Y aquí, por favor, los voy a esperar. Lleguemos hasta aquí, ¿no?
Y a ver, André me pregunta dónde están la familia de tomacorrientes, ¿no? Aquí en instalaciones, donde están los dispositivos, tengo los aparatos eléctricos. Si no lo tengo cargado, puedo cargar una familia. Y donde están los aparatos eléctricos, o perdón, la toma de corriente es en la carpeta que se llama eléctrico. En MEP pueden buscar energía eléctrica. Y aquí buscamos los terminales, ¿no? Y ahí está la toma simple y la toma doble. ¿Sí? Búscala por favor. Esta es la ruta, ¿no? Eléctrico, MEP, energía eléctrica, terminales. Ya estamos hasta aquí, por favor. Mi objetivo es que lleguemos hasta este punto. Tablero de aquí para poder hacer todo el resto. Por favor, ¿estamos hasta aquí? Muy bien, Damián. Los demás, por favor, lleguemos todos. Fabián nos pregunta, ¿no? La única configuración era la voltaje, no recuerdo la otra. La segunda configuración, Fabián, para el sistema en Electrical Settings ES era, además de la definición de voltaje, el sistema de distribución. En el sistema de distribución hemos creado un nuevo sistema que en este caso es monofásico de 220 con 3 cables y que tiene entre fases y entre línea y tierra 220. Búscalo por favor, genéralo y luego lo que tienes que hacer es agarrar el tablero, asignarle ese voltaje y asignarle también ese sistema de distribución. André, ¿por qué no puedes ver tus tomas de corriente? ¿Estás en una plantilla eléctrica? André, por favor, compártanos tu pantalla para poder ayudarte. Compártanos tu pantalla, por favor. A ver, ya has cargado. ¿En qué plantilla estás? Has cargado un proyecto diferente, ¿no? A ver, vete a la vista en 3D para entender tu proyecto. Ahí están tus tomas de corriente, ¿no? Ya, en la vista en planta.
Ya, primero que nada, apaga tu CAT. Apaga el CAT, no me sirve. VV. Categorías importadas. La cuarta categoría. Ya, cancela. La plantilla de vista quítala, ¿no? Ninguno. Muy bien. VV. Categorías importadas. Quita tus instalaciones eléctricas. Listo. Ya. Ahora tu rango de vista. VR. Sí debería de verse. Aceptar. VV. En donde dice arquitectura, cámbialo por eléctricas. Eléctricas. Electricidad. Aparatos eléctricos está desmarcado. Aceptar. Ahí están. Listo. Sigamos, ¿sí? Gracias, Andrés. A ver, hemos llegado todos hasta aquí. Hemos podido conectar un tablero hacia nuestro circuito, por favor. O al revés, ¿no? Nuestra toma de corriente hacia el tablero. Vamos a verificar algunos elementos, ¿sí? Fíjense que aquí yo tengo 4 elementos. La toma de corriente, el tablero y tengo el cable y además tengo el circuito. El circuito es un elemento invisible. Si yo me acerco hacia el cable y le hago tap 2 veces, voy a poder verlo. Recuerden que cuando nosotros hacemos tap podemos ver elementos superpuestos, ¿no? Y aquí, fíjense en la parte baja donde está mi barra de estado dice circuitos eléctricos 1. Si yo lo selecciono, voy a tener seleccionado mi circuito eléctrico. Y vamos a ver qué ha cambiado. Mi circuito eléctrico tiene una corriente, ¿no? Fíjense, ahí está, corriente aparente 0.82 amperios. Y me está dando una longitud de cable. Además, me está dando una potencia, que es 180 watts. ¿Qué quiere decir? En este circuito, en este lazo de conexión, hay 180 watts que se están conectando desde la toma de corriente hacia el tablero. Y si yo tengo un voltaje de 220, pues me va a dar un cálculo, ¿no? Entonces verificamos ese primer cálculo. Tengo un lazo 1, y en este lazo 1 tengo número de toma corrientes. Tengo 1, ¿sí? Y lo que pasa en este lazo es que cada toma de corriente tiene una potencia. La potencia es 180. Entonces la potencia del lazo es la multiplicación, ¿no? 180 en este caso por 1. Entonces, si el voltaje es 220, yo tengo un amperaje, ¿no? Y ese amperaje es la división de la potencia entre el voltaje. 0.81, ¿no? Y ahí está. Bueno, 0.82. 0.818, ¿no? Si yo le quito los ceros, así mismo me va a salir, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hace Revit, ¿no? Entonces, fijémonos, ¿no? Si yo selecciono el tablero, voy a ver que ahora su circuito o su elemento, pues tiene una conexión, ¿no? Fíjense, el número de cables tiene 3, número de fases 1, ¿no? Esta es la información que ha venido del sistema de distribución. Y aquí están las cargas que tienen, 180 watts y todo en una sola fase, ¿no? Porque solo tengo una fase, es monofásico. Pero ahora yo puedo empezar a hacer 2 cosas, como preguntaban, ¿no? Yo puedo agarrar 2 elementos y voy a agarrar otros elementos de aquí. Por ejemplo, voy a agarrar todos los elementos de este cuarto. Y estos elementos de este cuarto yo les puedo decir que generen un circuito de potencia. Cuando yo ya he definido en una planta un tablero, por defecto ya lo utiliza, ¿sí? Pero por ejemplo, en este caso yo le puedo decir desconectar del panel y generar el cable. Y ya está generándome mi elemento aquí, ¿no? Mis cables aquí, ¿sí? Y si yo quiero conectarlo al tablero después, pues tengo que seleccionar no el cable ni las tomas, sino el circuito. Este circuito, le voy a decir que voy a seleccionar un panel hasta aquí.
y genero el cable que faltaba y listo. Y ahora fíjense, ¿qué es lo que ha pasado? Yo tengo aquí un circuito, ¿no? Este circuito, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Va a ser mi lazo 2. Entonces mi lazo 2 tiene 5 tomas de corriente, las cuales cada una tiene 180. Entonces aquí yo voy a tener tanto de potencia, 220, y tengo un amperaje, ¿no? Que sería 4.09. Entonces, lo que sucede es que mi elemento, perdón, mi circuito tiene esos 4.09 de corriente. Y ahora fíjense cómo ha cambiado mi tablero. Mi tablero suma la potencia del circuito 1 con la del circuito 2. Y ahora este tiene una carga de 4.91, ¿no? Que es la suma de este más este circuito. Y además yo puedo editar este circuito, ¿no? Yo agarro este elemento y le digo editar circuito. Y voy a agregar al circuito a esta, a esta, a esta y a esta toma. Y le digo finalizar circuito. No ha agregado los cables porque el circuito es virtual, ¿no? Hasta que no lo selecciono y le digo que convierta el circuitaje en cable, no lo va a generar. ¿Sí? Fíjense cómo lo está generando, ¿no? Realmente no está tan bonito, ¿no? Mejor elimino ese cable que ya no está conectado, ya no pertenecía, ¿no? Y ahí está. Ahora fíjense, ¿no? Este circuito de aquí tiene una corriente, ¿no? Tiene una corriente. ¿Cuál es la corriente? Aquí está, ¿no? Nuevamente son 5, tiene 4.09. 4.09 de este circuito y 4.09 de este circuito. Aquí tengo los 8.18. ¿Sí? Aquí también le he puesto 5, le voy a poner 6 para que se diferencie. Selecciono los elementos, circuito de potencia, convertir cable, y ahora sí mi elemento tiene 3 circuitos conectados, ¿no? Circuito 1, circuito 2, circuito 3. ¿Sí? Por favor, lleguemos hasta este punto. Todavía tenemos mucho que explicar. Lleguemos hasta aquí, por favor. Fabián, déjeme ayudarlo, por favor. Compártame su pantalla. Fabián dice que el tablero no lo puede modificar, ¿no? Así que vamos a ver. Ya, lo que ha pasado, Fabián, cierre usted, es que ha cargado un tablero que es distinto. Cierre esa configuración. No, no, déjeme su pantalla, ¿no? Vamos a corregirlo. Eco. Borre ese tablero no nos va a servir. Es un tablero distinto. Váyase usted a donde dice equipos eléctricos y vamos a cargar un tablero que es el monofásico. Póngale cargar familia. Muy bien. Váyase hacia eléctrico. Ahí está, más arriba. Y no tiene las familias MEP, ¿no? ¿Por qué no las tiene? En otra carpeta tal vez. Regrese más. Ajá, a ver, eléctrico. Ahí están. Eléctricas MEP. Energía eléctrica.
Distribución. La última debe ser. Busque hasta el final. Ahí está. El empotrado superficial. Cualquiera. Dele, abrir. Ese es el panel de fase única. Y ahora sí colóquelo. Listo. Escape. Selecciónelo. Editar tipo. Y edite su voltaje a 220. Ok, aceptar. Abajo, en las propiedades de ejemplar, ahí debe estar el sistema de distribución. Y se ha creado el monofásico, todavía no ha creado, ¿no? Electrical Settings, por favor, ES. Ya, y en el sistema de distribución sí lo ha creado, ¿no? Solo que el problema es que aquí le ha puesto trifase, ¿no? Es monofásico. Individual y entre línea y tierra también póngale monofásico. Voltaje 220. Muy bien. Muy bien. Abajo, la última opción. Aceptar. Y ahora sí, selecciónelo y seguramente ahora ya puede escoger ese voltaje. Muy bien. Listo. Ahora sí debería de poder conectar. A ver, seleccione varios elementos. Verificamos que está en 220. Esas tomas de corriente también pónganles editar tipo. También tiene que ponerles que están en 220. Aceptar. También, aceptar. Seleccione varias. Con un cuadro, ¿sí? Perfecto. Y arriba sale crear sistemas a la derecha encima. Derecha, derecha. ¿Sí? Clic. Y ha generado un circuito. Y ahora arriba en las herramientas, en la parte verde, herramientas, ahí dice seleccionar panel. Selecciona el panel. Muy bien. Y ahora convertir en cable. Arriba, convertir cable en arco. Listo. ¿Sí? Y ahora lo que tiene es que verificar todos esos temas. ¿Sí? Listo. Muy bien, Fabián. ¿Alguien más tiene problemas, por favor, para que lo podamos ayudar? Lleguemos hasta aquí, por favor. Andrea, ¿a qué altura va la caja? Pues en teoría, metro 20 desde el suelo, metro 10, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ahí está metro 20, ¿ves? Estas de aquí van a 30 o 40, ¿no? Dependiendo de cada país, ¿no? 30 está bien. Por favor, estamos hasta aquí. Ya todos estamos hasta aquí. ¿Alguien necesita ayuda? Muy bien, Damián. ¿Los demás? Muy bien, William. Los demás, por favor, ¿alguien necesita ayuda? ¿En qué parte se han quedado del proceso?
¿Alguien que necesite ayuda, por favor? Si no, continuamos, ¿sí? A ver. Ya tengo esta configuración, ¿no? Ahora lo que sucede es que tenemos que entenderla un poquito más, ¿sí? Primero, si yo me voy a una vista en 3D del proyecto, pues solamente voy a ver las tomas de corriente, ¿no? Esos cables que hemos visto son anotaciones en 2D, ¿sí? Era lo mismo que hacíamos con los arcos antes, ¿no? No hacíamos más, ¿sí? Entonces, lo que falta es, lo que pasa es que ese diseño es un diseño de conexiones, no es un diseño de conexionado, ¿sí? Segundo, nosotros tenemos que ir editando y generando las tuberías. Tercero, las tuberías y los cables no corresponden, ¿sí? No va a corresponder tampoco. Es decir, nosotros tenemos que verificar dos cosas, ¿no? Uno es el tema de los cables que existen y dos es el tema de las tuberías que van a existir, ¿sí? Existen diferentes maneras de conectar cada tubería, cada toma a cada toma, ¿sí? ¿Depende de qué? Depende de la necesidad de la conexión, depende de si hay un elemento estructural en medio, depende de si hay línea de vista entre los dos, ¿no? Dependen de muchas cosas. Antes de pasar a esas etapas, antes de empezar a modificar nuestras familias, lo que yo quiero que veamos es el tema de nuestra configuración eléctrica nuevamente. Regreso a esa planta y vamos a ver dos cosas. Uno es el cuadro de cargas, ¿no? Revit genera un cuadro de cargas eléctrico, que lo vamos a ver aquí, ¿no? En analizar tenemos una tabla de planificación de lo que son los paneles, que está con el atajo PS, ¿no? Selecciónenlo y les va a salir el único panel que tenemos, en este caso que es el panel de fase única que tenemos ahorita conectado, ¿no? Nos muestra la corriente máxima, el tipo de voltaje que estamos colocando, la fase única y la cantidad de cables, 3 cables. Le doy a aceptar y me da un panel, una tabla, una verificación, una tabla que yo puedo, en la que yo puedo verificar mis circuitos, mi potencia y mis diferentes elementos que van conectados, ¿sí? Fíjense, no me da la cantidad de conectores, sino me da la potencia, ¿sí? Me dice la cantidad de amperios de desconexión que tiene en cada uno de los circuitos, ¿no? Los circuitos pues tienen un valor mínimo de desconexión, ¿no? Ese valor mínimo es el diseño, ¿no? En este caso, eso es por norma, ¿no? Por ejemplo, en mi país son 20 amperios para iluminación y 32 amperios para circuitos de fuerza. Entonces nosotros tenemos que ver cuántas tomas de corriente pueden haber en 32 amperios, ¿no? Entonces regresamos al Excel, ¿no? Entonces si yo quiero un lazo máximo, ¿no? Me voy a preguntar, ¿no? ¿Cuántas tomas de 180 watts necesito para tener 20 amperios, ¿no? Si yo quiero, aquí tengo, estoy cambiando las variables, ¿no? Acá tengo 220, entonces lo primero es que calculo la potencia así, ¿no? 220 por 20 amperios, que serían 4400. Entonces si yo quiero saber la cantidad, pues divido la potencia entre la potencia de cada toma, ¿no? Que serían 24 tomas. Obviamente este es un valor exagerado y además se necesita, este sería el máximo, ¿no? Sería un tema de máxima demanda, ¿sí? Que también es idílica, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos todas las tomas de corriente conectadas al unísono, ¿no? Entonces ahí va el tema. Además que esta potencia es mucho más grande, ¿no? Son como 300 watts, ¿no? Que es el promedio más o menos el día de hoy, ¿no? Si ustedes tienen una computadora, pues una computadora máximo jala 120 watts, ¿no? Pero si ustedes tienen un equipo de cómputo potente, este puede llegar a tener 400, 500 watts, ¿no? Entonces, si son equipos de cómputo, yo podría ponerle aquí 450 watts, ¿no? Y fíjense, ¿no? La cantidad de equipos o en paralelo que yo puedo tener es distinta. Entonces, entendamos este cuadro, ¿no? Este cuadro nos va a decir, por ejemplo, que cada circuito tiene máximo 20 amperios y nos está marcando la corriente, la potencia en cada circuito, en cada lazo, y luego tengo la corriente total en amperajes. Fíjense que lo que me interesa saber es de dónde saca estos 13 amperios totales, ¿no? Fíjense, ¿no? Tengo 900, 900 y 1080, ¿no? Tengo 900, 900 más 1080. Entonces voy a hacer esa verificación, ¿no? 900, 900, 1080. Si yo lo sumo
Y esto lo puedo dividir entre 220. Ahí están mis 13 amperios, ¿no? Los 13 amperios del circuito los está sumando. Sí, recuerdan que había unas leyes en eléctricas que eran las leyes de Kirchhoff, ¿no? Que nos hablaba de la división de la corriente, ¿no? En un punto, la suma de las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, ¿no? Entonces esta es la corriente total, que es igual a la sumatoria de las corrientes en cada uno de los circuitos, ¿no? Lo podríamos hacer calcular y todo lo demás, pero yo estoy seguro que lo pueden entender. Entonces, este panel, fíjense, se puede reequilibrar, se puede cambiar de plantilla y hasta podría yo ir editando, ¿no? Puedo bajar, mover, puedo bloquear, desbloquear, puedo asignar una reserva, asignar un espacio, eliminar elementos y se puede mover un poco, ¿sí? Realmente se podría hasta dibujar una suerte de diagrama unifilar, ¿no? Entre comillas, pero es un poco complicado, ¿no? Pero sí se puede acomodar un poco, ¿sí? Porque tengo los amperios y además los valores se pueden cambiar, se pueden editar los elementos. Aquí yo podría tener el valor del circuito. Recuerden que los circuitos nos dan información, ¿no? Aquí están los circuitos, los cables, nos dan el panel al cual va conectado y además nos dan el tamaño del cable. Fíjense, tengo 3 cables, ¿no? Y me está diciendo cómo se calcula ese cable, ¿no? Fíjense, ¿no? Acá tengo cable 12, cable 12. Entonces, ¿qué pasará si yo conecto muchas tomas de corriente aquí, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Aquí en instalaciones yo voy a generar muchas tomas de corriente. Voy a exagerar, es más. Voy a generar más muro porque ni siquiera me alcanza el muro para poder hacerlo. Entonces voy a generar muchas tomas de corriente, ¿no? No sé cuántas he generado. ¿Sí? Porque el diseño tiene que ser un poco libre, ¿no? Voy a agarrar todas estas tomas de corriente y voy a generar un circuito de potencia y voy a generar su cable, ¿no? En este caso estoy haciendo una exageración, ¿sí? Y voy a ver cómo está este circuito. Fíjense, este circuito tiene mucho más potencia, ¿no? 4140, ¿sí? 4140, pero lo que voy a hacer entonces exageradamente es agarrar y editar la potencia que tiene cada uno. Voy a ponerle 450 watts. Le doy a aceptar. Y ahora sí, fijémonos en el circuito. Y fíjense, ¿no? El tamaño del cable ha cambiado, ¿no? Ya no es 12, sino es un cable número 8. Y si recordamos, aquí en la parte de Electrical Settings, nosotros teníamos un tamaño de cable, ¿no? Entonces, para el tamaño del cable cobre, a un tipo de cable 60 con un determinado aislamiento, y por eso quiero saber qué cable es. ¿Sí? Fíjense, este es un cable, tipo de cable XHW o THW, ¿no? Y ahí está, este cable, que es de cobre seguramente, es de cobre a 60. ¿Sí? Fíjense, este cable de cobre, lo que tiene es una cantidad de amperios, ¿no? ¿Cuánto tiene de amperios? Por aquí debe estar, tiene 47 amperios, ¿no? Corriente verdadera, 47 amperios. Entonces, si yo regreso a esa tabla, en la parte de los tamaños de cable, y me voy, por ejemplo, al cobre, a 60 con un recubrimiento THW, me voy a donde dice 45 amperios y fíjense, ¿no? Entre 45 amperios está en un tamaño de cable 8. ¿Sí? Esta es la tabla que yo necesito modificar si mis fabricantes me dan diferentes, o mis normas, o mi fabricante nacional me dan diferentes valores, ¿no? ¿Sí? Entonces, espero que se entienda. Por ejemplo, yo le voy a cambiar a estas tomas de corriente, le voy a cambiar, ya no va a ser 450, le voy a poner 300. Si yo tengo 300, pues el valor de mi circuito ya va a tener una potencia menor y fíjense, ¿no? La corriente es 31 y fíjense, el cable ahora es 10. Y en las electrical settings
yo puedo verificar que para un cable de cobre con THHW, para el valor de 30 amperios, pues tengo un cable 10, ¿no? Si el valor es mayor a 40, recién necesito un cable 8. Pero si está entre 20 y 30, me va a pedir un cable 12, ¿no? Pero no me va a dar pues un valor de cable 14 porque normativamente el valor mínimo, por ejemplo, es 12, ¿no? Solamente 14 se utiliza para el tema de alumbrado, ¿no? Por lo menos en mi país. Estoy seguro que en sus países la normativa es bastante similar. ¿Sí? Preguntas, por favor, aquí en esta parte. Entonces, a la pregunta, ¿no? ¿Revit me hace diseño eléctrico? Pues sí, sí hace diseño eléctrico. Del más simple, sí, pero es mucho más útil, ¿no? Es mucho más fácil que estar haciéndolo pues en un Excel, ¿no? Y además no solamente hace eso, ¿no? Preguntas, por favor. William dice, ¿cómo hago para ver las características de un circuito? Me posiciono cerca de un cable o cerca de una toma, le doy tap 2 veces y le hago un clic. Y ahí puedo ver las características del circuito. ¿Sí? ¿Lo has podido hacer, William? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, por favor? Por ejemplo, para Andrés, si yo tengo un dispositivo eléctrico y si yo genero un circuito de potencia, una vez que lo tengo generado, yo puedo decirle cable en arco o si no si he generado el circuito, pero ya no tengo los cables, yo le digo tap hasta seleccionar el circuito y nuevamente le digo cable en arco. También hay la opción a generar el cable representativo, ¿no? Aquí en instalaciones yo puedo generar el cable, ¿no? Yo puedo decirle generar un nuevo cable, ¿no? Y empezar a conectar mis circuitos, ¿no? Sí, pero realmente no entiendo para qué lo usaríamos, ¿no? Me recuerda a las épocas en que hacíamos arcos, ¿no? Fíjense, ¿no? Estos circuitos no tienen conductores, no tienen nada, ¿no? Así que no sé, no me sirven, ¿no? La cantidad de conductores y la cantidad de cables y la capacidad de corriente de cada uno, pues depende de los conectores que están, de los elementos que están conectados, ¿no? Y la configuración de la plantilla. Así que es mucho mejor configurarlo y conectarlo automáticamente que estar dibujando arcos, poniendo rayitas, ¿no? Todo eso lo hace ya automáticamente Revit, ¿no? ¿Preguntas, por favor? Sigamos, ¿sí? Ya.
Entonces, fíjense que Revit no es una herramienta bastante potente, ¿no? Aparte de solo hacer muros, elementos y puede hacer este tema de diseño, ¿no? Entonces, el primer diseño que se hacía en el tema de CAD, pues lo podemos hacer mucho más fácil aquí, ¿no? Además que ya tendríamos una cuantificación del cable. Quiero hacer ese ejemplo, por favor. ¿Sí? Vamos a abrir un nuevo proyecto. De paso que repasamos, voy a hacer el proyecto nuevamente. Mucho, pero solamente más simple, ¿sí? Voy a hacer un muro. Voy a hacer una caja, ¿no? Voy a poner un tablero. Y voy a poner una toma de corriente, ¿sí? En realidad voy a poner dos, ¿ya? Una y dos. Voy a poner cotas. Quiero poner cotas entre este y este. Y este punto, ¿sí? Ahí está. Ahí están, en milímetros, mis elementos, ¿sí? Es más, voy a agarrar este y le voy a decir que esté también a 1 metro. ¿Ya está? Y lo que yo quiero es hacer una sección. Voy a hacer una sección que mire hacia mi elemento. Y ahí están mis elementos, fíjense, ¿no? Dos tomas y ya. Yo voy a agarrar mis dos tomas. Voy a generar un circuito de potencia. ¿Sí? Un circuito súper sencillo. Voy a regresar a la planta, ¿no? Y ahí está mi circuito de potencia, ¿no? Y le voy a decir que genere un cable. Ahí está mi circuito. Ahora lo que pasa es que mi circuito también tiene una longitud. Este circuito tiene una longitud. Aquí está. Fíjense, dice longitud no calculada. ¿Cuándo la calcula? La calcula cuando lo conectamos hasta el sistema principal. Así que lo que voy a hacer es eliminarlo. Voy a eliminar mi circuito y luego lo voy a conectar a mi tablero. Para eso tenía que hacer la configuración, ¿no? Tengo que configurar pues un voltaje, ¿no? Y un sistema de voltaje, ¿no? Listo. Cambio mis elementos al voltaje necesario, que es 220. También mi panel lo voy a cambiar a 220. Y al sistema, ¿no? Selecciono mi panel y le pongo que este es un sistema de distribución monofásico. Y ahora sí, selecciono mis dos elementos, circuito de potencia, lo conecto al panel y tengo un cable. Y ahí está. Es más, para que se vea mejor, lo voy a cambiar de escala a 1 en 50, ¿no? Esta es la representación que tengo, ¿no? Y si yo me voy a la sección que he creado hace un rato, no tengo nada, ¿no? Pero lo que sucede es que yo tengo un circuito en los cuales, fíjense, tengo una longitud que me está diciendo que tengo 5.828.9. Mejor voy a ponerlo en unidades de metros para que se vea más rápido. ¿Sí? Y ahora sí. Tengo 5.83 metros, ¿no? Y ahora vamos a entender qué es lo que ha sucedido. Pues aquí mis elementos se están conectando hacia el elemento, ¿no? Yo voy a cambiarle la altura de este a la misma que generan mis tomas de corriente, creo que si no me equivoco es 0.46, ¿no? Voy a cambiarle a esa altura, 0.46. Fíjense, mi circuito tiene una longitud de cable aproximada, ¿no? Esa longitud de cable
me va a servir para verificar mi conexión. A propósito, voy a mover esto, ¿sí? A otra locación. Y fíjense, ¿no? El circuito pues tiene otra longitud. Si nos pusiéramos a verificar, se van a dar cuenta de que esa longitud de cable nos va a dar un esbozo tridimensional de nuestras conexiones, ¿no? Lo más fácil que voy a hacer es eliminar una de las tomas. Voy a eliminar nuevamente el circuito. Voy a eliminar los cables, que en este caso ya no me sirven. Y voy a eliminar esto, ¿sí? He eliminado uno de los elementos. Y ahora sí, le digo que voy a generar un circuito de potencia. Genero el cable, ¿no? Y selecciono el circuito. Sí, fíjense, tengo una longitud de cable que me está marcando la longitud que yo necesito para conectar uno y otro. Esa longitud de cable es un valor referencial que nos sirve para tener una longitud del cable, ¿no? Pero lo mejor que pueden hacer es generar las tuberías de conexión, ¿no? Y con estas tuberías de conexión con un valor de desperdicio del 5% o del 10, del 5% está bien, ustedes podrían tener ya la longitud de cables, ¿no? Eso es lo que vamos a ver hacia acá adelante, ¿no? Tenemos un valor aproximado de la longitud y luego vamos a ver el tema de lo que son la conexión con las tuberías, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. No sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte, antes de pasar a la edición de familias eléctricas. Preguntas, por favor. ¿Sí? Vamos a descansar 2 minutitos, por favor, antes de empezar, para que aprovechen para tener un pequeño descanso. 2 minutos, ¿sí?
Continuemos, ¿sí? A ver, Fabián me dice cómo elimino un circuito. André, cómo unir un sistema. Listo. Si yo tengo, por ejemplo, unas tomas de corriente por acá, y genero un nuevo circuito, ¿sí? Yo, por ejemplo, le voy a decir que estos dos generen un nuevo circuito de potencia. Pero, por ejemplo, no le he generado el cable. Si los vuelvo a seleccionar, pues no voy a tener la opción de generar nuevamente un circuito de potencia porque ya pertenecen a uno. ¿Sí? Aquí me dice, ¿no? Número de circuito 2, ¿no? Entonces yo ya tengo un circuito al cual pertenece. Aquí yo le voy a dar tap y con tap yo puedo encontrar el circuito, seleccionarlo y recién lo puedo suprimir. Así sea que yo tenga el circuito y genere un circuito de potencia y le ponga el cable, en este caso yo también ya voy a poder eliminarlo, pero eliminar el cable no significa que haya eliminado el circuito. El circuito también lo tengo que eliminar así, ¿no? Entonces tenemos dos elementos, los circuitos y los cables, y los dos se tienen que eliminar, ¿no? Siguiente, estos dos elementos que yo tengo aquí, imagínense, ¿no? Yo quiero unir dos circuitos, no se puede, ¿no? Lo que tienes que hacer es eliminar los dos circuitos, seleccionar todos los elementos y crear un sistema uniendo todos esos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? También se puede eliminar los circuitos eliminando los elementos del circuito, ¿no? Listo. Ahora lo que sucede es que esto pasa en nivel de detalle bajo. Si yo me voy a un nivel de detalle alto, yo puedo ver mi caja, la toma de mis elementos. Y yo sería ideal que yo vea cómo se van a conectar hasta mi tablero, ¿no? De repente en ese caso me convendría mucho más que mi tablero fuera de la otra familia, ¿no? Voy a cargar la otra familia, ¿no? Que es el empotrado, ¿no? No el superficial. ¿Sí? Y ahora lo que pasa es que estos elementos no pueden unirse por ahora con con tubos porque no tienen el elemento generado. Solamente tienen un conector eléctrico, que es este de aquí, ¿no? Este conector. Y no tienen nada más. Vamos a modificarlo para poder generar los tubos, ¿sí? Porque no solamente necesito elementos simbólicos, sino también necesito tuberías, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es editar la familia. Selecciono el elemento, le digo editar familia, y en la edición de la familia yo veo mi toma y el muro al cual pertenece es un elemento hospedado dentro de un muro. Puedo agarrar el muro y darle HH para que lo oculte, y me voy a fijar en que mi toma de corriente tiene una caja, una extrusión trasera, una extrusión delantera y un conector de tubo, ¿no? Ese conector de tubo es, perdón, un conector eléctrico, ¿sí? Este elemento conector, si yo solo lo selecciono, fíjense, ¿no? Tiene un tipo de sistema, un estado de sistema, un factor de potencia, un voltaje y una carga. Recordando nuestros temas de parámetros, ahí están, ¿no? Estos valores que se están asignando a la carga, ¿no? Pero yo necesito además generar conectores de tubos y vamos a generarlos. Para eso me voy a valer de una vista distinta, que es la vista de alzado, por ejemplo, la vista de alzado derecho, la vista de alzado frontal. La de alzado derecho me parece bien, ¿sí? Lo primero que hago es agarrar mi muro y lo voy a ocultar, ¿no? Le digo ocultar elementos o HH, más fácil. Selecciono mi elemento y aquí yo voy a colocar un conector, ¿sí? Un conector.
En este caso yo voy a modificar la toma de corriente directamente, pero podría generar lo que es un- una caja rectangular, ¿no? Podrían ser cualquiera de las dos. En este caso, lo que voy a hacer es generar un plano de referencia. Fíjense que me dice, ninguno de los elementos es visible. Pues seguramente en VV, en categorías de notación, mis planos de referencia no se pueden ver, tampoco mis cotas. Y ahora sí, ¿no? Fíjense, ahí están mis planos de referencia. Voy a hacer un plano de referencia central, ¿no? Equidistante. Y en esta porción yo voy a generar una conexión. Para representar la conexión, voy a generar una instrucción en este plano, ¿no? En este plano que ven aquí, ¿no? En este caso voy a generar la instrucción. Voy a definir el plano de referencia. Seleccionando un plano. Aquí, por ejemplo. Me voy a la porción derecha y lo mismo, ¿no? Selecciono un plano, defino el plano de referencia seleccionando un plano. En este caso voy a seleccionar este plano, ¿no? Y voy a crear la instrucción. Voy a crear la instrucción. Allí, ¿no? Una instrucción en este punto central con un radio de 10. ¿Sí? Y le voy a dar un valor de solamente 2 milímetros, por ejemplo. Finalizo y tengo una pequeña instrucción. Esta pequeña instrucción me va a permitir conectar un nuevo conector. ¿Sí? Esta instrucción es una representación de los conectores que tiene una caja metálica o una caja de plástico, ¿no? Aquí en crear yo puedo generar un conector eléctrico, un conector de tuberías, un conector de tubos. En este caso yo necesito un conector de tubos, ¿no? Este conector de tubos requiere una superficie y por eso es que he creado este elemento. Voy a generar una superficie y aquí tengo un diámetro muy grande, ¿no? En este caso este elemento le voy a poner un diámetro de, por ejemplo, 20, ¿no? Y listo. Ahí está. Ahí está mi conector de tubos, ¿no? Es más, yo podría generar un parámetro y ese parámetro lo puedo asignar al conector, ¿no? Al diámetro del conector. Pero por el momento voy a hacerlo muy sencillo. Y una vez que yo lo tengo así, le voy a decir cargar en el proyecto. Lo voy a cargar en mi proyecto 2. Sobrescribo la versión existente y fíjense, ¿no? Ahí está mi conector. Ahí está mi representación. Y le puedo decir dibujar un tubo. Y seguramente voy a poder dibujarlo hasta aquí, ¿no? Y me dice que ninguno de los elementos es visible, ¿no? Porque seguramente en esta vista los tubos no son visibles, tampoco las uniones de tubo. Pero ahora sí, ¿no? Ahora lo que me ha generado es una caja de paso, ¿no? Esta caja de paso que ven ustedes aquí se ha generado porque aquí tenía un diámetro y acá tengo de otro diámetro y entre los dos se está generando una unión intermedia. ¿Sí? Entonces, lo que sucede es que el diseño de eléctrico en Revit es distinto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Por un lado tengo el diseño de la planta, el diseño de los elementos, y por otro lado tengo este diseño en el cual voy a dibujar las rutas, las canalizaciones que existen de un lado al otro, ¿sí? Entonces, lo que yo necesito es empezar a configurarlo. Pero lo primero que vamos a hacer es modificar nuestra familia, ¿sí? Modifiquen la familia y genérenle
un primer conector. Es más, conectemos todos los conectores. La pregunta es, ¿no? ¿Cuántos elementos de conexión tiene una caja rectangular, ¿no? En construcción, nosotros tenemos lo que es la caja rectangular. Y esta caja rectangular, ¿cuántos conectores tiene? ¿Sí? Sobre esta está la toma de corriente, ¿no? ¿Cuántos conectores tiene? 8, dice André. ¿Quién da más? ¿Cuántos tiene una caja rectangular? En este se ve mejor. 12, dice, ¿no? ¿Cuál es el número exacto? 11, muy bien. Generen, por favor, una caja que tenga las 11 conexiones. Ahora lo repito, William, ¿sí? André, muy bien. Para el análisis de interferencias solo es necesario dibujar las tuberías. Los circuitos son para un diseño eléctrico, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede, no? Cuando nosotros entregamos planos, no necesitamos entregar el diseño de las tuberías. El diseño de las tuberías es un análisis que generalmente no se hace, ¿no? Generalmente no lo hacemos, ¿no? En campo ya entregamos los planos normales y pues el maestro de obra hace un requerimiento de tubos y accesorios y luego simplemente empieza a construir, ¿no? Y si hay una interferencia es el momento en el que se genera la interferencia, ¿no? Pero en el proceso BIM nosotros necesitamos generar estos tubos para poder realizar el requerimiento, ¿no? Muy bien, lo voy a volver a repetir, ¿sí? No es muy fácil, ¿no? Circuitos para planos, claro. Pero yo les contaré que nosotros sí hacemos circuitos de construcción, ¿no? A ver, les voy a mostrar uno. Perdón, planos para construcción, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un plano coordinado, ¿no? Ahorita va a aparecer. ¿Sí? Así, por ejemplo, debería de quedar un plano coordinado, ¿no? Donde hay diferentes instalaciones unas sobre otras, ¿no? Esto es después del proceso de Navisworks, ¿no? Repitamos, ¿sí? Yo voy a seleccionar mi familia de toma de corriente y le voy a decir editar familia. Cuando edito familia, me voy a ir a una vista, por ejemplo, la vista posterior de repente, o perdón, la izquierda, y tengo, por ejemplo, ahí el muro, ¿no? Le voy a dar HH, y ahí tengo mis diferentes elementos, ¿no? Ahí tengo mis diferentes elementos, ahí tengo uno, por ejemplo, ¿no? Lo voy a eliminar. Me voy a la vista derecha, y aquí lo que hemos hecho es ocultar el muro con HH. He generado un plano para generar un punto medio de inserción para que sea más fácil. Y voy a generar
dos planos más de referencia, ¿no? Uno y otro por aquí, ¿no? ¿Cuál será la regla de todo esto, no? ¿Cuáles son las distancias que tienen que respetarse? ¿En cuánto se tiene que dividir mi elemento, no? Por ejemplo, si yo hago esta división así, estará correcta toda esta distribución. Yo podré generar mis tres tomas así. Vamos a intentarlo, ¿sí? Voy a generar una extrusión seleccionando este plano. Con Tab le digo que este es el plano. Y voy a generar mi extrusión de 10 centímetros 3 veces. Finalizo. La voy a copiar. 1, 2 y 3 veces. Si se fijan, pues tengo distancia a los costados, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que corregir exactamente qué es lo que debo de hacer, ¿no? Aquí yo tengo una distancia que no debería de tener, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? En realidad lo que yo tengo que tener es esta distancia, ¿no? 1, 2, 3 y 4 equidistantes, ¿no? Selecciono esto y lo digo equidistantes. Me falta, ¿no? Un plano, ¿no? Me falta un plano más. ¿Sí? A ver. Sí, necesitamos encontrar la distancia, ¿no? Que debe de comprometer a mi elemento, ¿no? Sí, en este caso es agregarle un par más de planos y que todos estos planos es dividir mi elemento en 6 partes, ¿no? Y ahora sí, seguramente voy a poder crear mi extrusión, ¿no? Si me voy a mi vista en 3D, ahí están mis elementos, ¿no? Una vez que yo tengo mis elementos generados, pues puedo en una vista en 3D agregarle un conector de tubos. Este conector de tubos se va a colocar encima de una de las caras, ¿no? En este caso puedo generar varias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en cuál generamos porque si no se pueden ir hacia el otro extremo, fíjense, ¿no? Voy a crear una más. ¿Sí? Ahí tengo mis 3 conectores, ¿no? Este valor del diámetro puedo asociarlo a un valor, ¿no? Podría yo crear una variable, que por ejemplo sea una nueva variable que la voy a llamar diámetro de tuberías, ¿no? De tubo, que va a ser una longitud, en este caso, que va a ser un parámetro de tipo, ¿no?
que lo voy a colocar en cotas. ¿Sí? Y este diámetro le voy a poner 20. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es agarrar este elemento y decirle que es diámetro de tubo, ¿no? Este también. Y este de aquí también, ¿no? Le digo diámetro de tubo. Y ya tengo 3 conectores, ¿no? Si yo quiero seguir generándolo, pues puede tenerlos hacia el otro costado, hacia este costado y hacia la parte externa, ¿no? Ya costaría un poquito más de trabajo generarlas todas, ¿no? ¿Sí? En las familias que les vamos a dar mañana ya van a tener pues este conector, ¿no? Pero ustedes van a tener que ir generando pues tubos, tuberías, uniones, este tipo de cajas, ¿no? Y agregarle estos conectores, ¿no? Yo le voy a decir cargar en proyecto y cerrar, en el proyecto 2. Sobrescribo la versión existente y ahí está, ¿no? Mi caja tiene ya estos 3 conectores, ¿no? Si yo selecciono mi elemento, me voy a dar cuenta que tengo la posibilidad de generar un diámetro de tubo. Con Shift puedo hacerlo perpendicular. Y puedo subir, ¿no? Puedo darle un valor hacia arriba, igual que en las tuberías sanitarias, ¿no? Ahí está. Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Por qué se está generando esta caja? Pues simplemente porque mi elemento tiene un diámetro de 21, ¿no? Y aquí hay entre 21 y 20 una derivación, una unión, ¿no? Esta es la unión que se está generando, ¿no? La voy a suprimir. Y por ejemplo, algo que yo puedo hacer es agarrar esto y decirle que no tiene 16 ni 21, sino tiene 20. Voy a ver si lo puedo editar acá. No lo puedo editar. ¿Dónde lo edito? En Electrical Settings, ¿no? Electrical Settings. Y puedo modificar los diámetros de mis tubos, ¿no? Donde están los tamaños de tubos. Fíjense, en sistema EMT tengo 21. Vamos a ver qué sistema es este. Es tubo con uniones no rígido. RNC serie 80, ¿sí? Que seguramente es la segunda, ¿no? Tamaños. Serie 80, acá hay 21, ¿no? Yo le voy a decir que ahora es... que voy a modificar el tamaño y le digo que es 20 y tiene un diámetro inferior distinto, ¿no? Le digo aceptar, aceptar. Y de esa manera yo voy a poder conectar mis elementos, ¿no? Y además hay que tener en cuenta el sistema que se está generando, ¿no? Para poder hacerlo correctamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, voy a dibujar un tubo en el sistema EMT, por ejemplo. Y ahora sí me deja hacerlo, ¿no? Siempre voy a poder continuar los elementos, dibujar tubo y le voy a decir, por ejemplo, hasta 1 metro, ¿no? Me dice que no se ha encontrado una solución de autorrutamiento, pues precisamente porque no hay la distancia mínima necesaria, ¿no? Listo. Por favor, generen los tubos, los conectores en este caso. Y vamos viendo cómo se van asignando, ¿no? Igual que en el tema sanitario, si yo selecciono la tubería, en los tubos puedo editar la manera en la que se van a generar, ¿no? Acá tengo el codo, tenemos la T, en la T, cruz y transición se está generando una caja de conexiones, ¿no?
Y en la unión tengo un diferente elemento, ¿no? Entonces yo tengo que configurarlo de acuerdo a cómo yo quiero que se vaya generando mis elementos. Mañana van a ver cómo está configurada nuestra plantilla y van a ver cómo ya tenemos algunos elementos ya colocados ahí, que corresponden mucho mejor a lo que necesitamos en el proyecto, ¿no? El objetivo del día de hoy era mostrarles el tema del diseño eléctrico y el tema de lo que es la edición de los elementos para que podamos generarles tubos, ¿no? ¿Preguntas, por favor? Sí, Andrés, mañana vamos a colgar el material. Bueno, no es mañana, no, la sesión va a ser todavía el día lunes. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra consulta, por favor? Hay muchas cosas más que ver, pero ya la siguiente sesión, vamos a ver ya puros temas de modelado, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio y vamos a empezar a ver cómo se modela, vamos a empezar a hacer las relaciones, arquitectura, estructuras, y vamos a ver el tema de las luminarias también, ¿sí? El tema de las luminarias, las posiciones, planos de referencia, colocar los elementos. ¿Preguntas para el día de hoy, por favor? Hasta aquí nos vamos a quedar entonces por el día de hoy, ¿sí? Nos vemos la siguiente sesión y les voy avisando por correo cualquier problema que podamos tener. Muchas gracias y bueno, no sé si tienen alguna otra consulta antes de terminar. Sí, saludos a todos. Nos vemos entonces.